Mis padres me hicieron trabajar en 3 empleos solo para poder pagar la comida, mientras ellos se iban de crucero sin mí. Una tarde mi madre espetó: «Deja de actuar como si fueras una víctima». Pero ese día encontré una carta escondida que lo cambió todo. No esperaban lo que sucedió después. Estaba sentada a la mesa de la cocina, tratando de convertir un paquete de ramen medio cocido en algo parecido a una cena, cuando mi madre dejó caer su bolso de diseñador con un ruido sordo. «Tienes que dejar de actuar como si fueras una especie de víctima, Belle», espetó, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el silencio. Ni siquiera me inmuté, solo removí mis fideos. Arriba, mi padre arrastraba sus maletas por el pasillo, riéndose de cómo apenas había sobrevivido a otra semana de cócteles con barra libre. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no era solo egoísmo. Era crueldad. Y minutos después, cuando encontré una carta polvorienta escondida debajo de un mueble, todo cambió. Nunca pensaron que tendría el poder de cambiar mi vida. Pero estaban equivocados. Cuando era más joven, solía pensar que había algo mal en mí, como si hubiera nacido sin lo que fuera que hacía que otros niños fueran adorables para sus padres. Veía a mis compañeros de clase en Asheville hablar sobre vacaciones familiares, tradiciones navideñas, bromas internas con sus madres y padres. Mi realidad era diferente. Para cuando tenía 14 años, era la ama de llaves, la que hacía las compras, el saco de boxeo emocional. Marjorie y Philip, mis padres, no eran abiertamente abusivos. No de la forma en que lees, pero eran negligentes de una manera que era casi peor. Una muerte sutil por 1000 cortes. Les encantaba que los vieran como personas divertidas y espontáneas. Organizaban noches de vino para sus amigos del club de campo, publicaban fotos seleccionadas de sus viajes, se jactaban de lo independiente que era con cualquiera que escuchara. La independencia no era una opción. Era supervivencia. Cuando me gradué de la escuela secundaria, no se habló de fondos para la universidad ni de años sabáticos. En cambio, mamá me entregó una lista de gastos del hogar y dijo: «Si tienes la edad suficiente para ser adulta, tienes la edad suficiente para contribuir». Por contribuir, se refería a pagar los comestibles, la factura del gas, mi propio seguro de automóvil, y si quería algo extra, ropa, visitas al médico, champú, eso también corría por mi cuenta. Así que me puse a trabajar. 3 trabajos sin vacaciones, sin salidas nocturnas. Veía cambiar las estaciones desde las ventanas empañadas de Buddy's Diner y las luces de neón de la gasolinera Stop and Save. Me perdí cumpleaños, funerales, bodas. Apenas dormía. Mientras tanto, mis padres vivían como adolescentes con tarjetas de platino. Fotos de ellos brindando con copas de champán en París. Selfies con delfines en Key West. Un fin de semana espontáneo en una cabaña de esquí en Colorado. A veces ni siquiera me decían que se iban, simplemente desaparecían durante días. La casa extrañamente silenciosa, excepto por el zumbido del refrigerador roto que no podía permitirme arreglar. La peor parte era que nadie lo sabía. En público parecían la pareja perfecta de clase media con una hija trabajadora. No quería ser la chica que aireaba la ropa sucia. Así que mantuve la boca cerrada hasta esa tarde. Cuando entraron por la puerta después de su último crucero, estaban bronceados, felices y ruidosos. El fuerte olor a protector solar y alcohol los siguió hasta la casa. Estaba sentada a la mesa de la cocina, tratando de ignorar el dolor punzante en mi estómago por saltarme el desayuno y el almuerzo. El refrigerador estaba casi vacío de nuevo. Había comprado lo que pude, pero mi último cheque estaba más estirado que nunca. Mamá dejó caer su bolso Louis Vuitton con un gemido exagerado. «Tienes que dejar de actuar como si fueras una especie de víctima, Belle», espetó, mirándome de arriba a abajo como si fuera algo pegado a la suela de su zapato. No respondí. No tenía sentido. Las palabras se le escurrían como la lluvia sobre un coche encerado. La vi subir las escaleras, los tacones haciendo clic, riéndose de algo que papá murmuró sobre el personal idiota en el crucero. Revolví mi ramen lentamente, sintiendo que algo dentro de mí se endurecía y enfriaba. Después de un rato me levanté para limpiar. No estaba segura de por qué. Hábito, tal vez. Mantenerme ocupada me impedía pensar demasiado. Mientras me inclinaba para barrer debajo del aparador del comedor, mi escoba se enganchó con algo. Un sobre amarillento.
Curiosa, lo saqué. Estaba dirigido a mí, del abuelo Walter. Mi corazón se detuvo. Murió hace casi 7 años, de un derrame cerebral repentino mientras regaba su jardín. No sabía que me había dejado nada. Nadie lo había mencionado. Mamá había actuado como si el funeral fuera solo una tarea molesta que superar. Con las manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta cuidadosamente doblada y una fotocopia de su testamento. La carta era corta, escrita con la letra garabateada pero familiar del abuelo. Querida Belle, que estás leyendo esto significa que tus padres no hicieron lo correcto contigo como yo esperaba. He guardado algo para ti. No es mucho pero es tuyo, libre y claro. Me aseguré de eso. No dejes que nadie te diga lo contrario. Te quiero para siempre. Abuelo Walter. Mis ojos volaron al testamento. Me quedé sin aliento. El abuelo me había dejado su cabaña en Banner Elk, junto con una cuenta de ahorros. Pequeña para algunos estándares, pero enorme para mí, más de $48.000. $48.000. Sin embargo, no fue el dinero lo que más me impactó. Fue la comprensión de que me lo habían ocultado, lo habían enterrado debajo de los muebles, literalmente, y me habían dejado sobrevivir, morir de hambre, mientras ellos festejaban por todo el mundo. Me quedé allí temblando, la carta ondeando en mi mano como una bandera en una tormenta. Me senté pesadamente en la silla, la madera vieja crujiendo bajo mi peso. La carta temblaba en mis manos y sentí que el aire se espesaba a mi alrededor. Seguí releyéndola, tratando de hacer que las palabras significaran algo diferente, cualquier cosa diferente. Pero no lo hicieron. El abuelo había tratado de protegerme. Me había dejado algo que podría haber cambiado mi vida hace años. Y mis padres, no solo lo habían ocultado. Me habían robado tiempo. Años, recuerdos, oportunidades. Podría haber ido a la universidad. Podría haber vivido en otro lugar. Podría haber sido otra persona. En cambio, tenía 3 trabajos sin futuro, sin ahorros, sin amigos y sin futuro que pudiera ver más allá de las luces fluorescentes y los uniformes manchados. Y ellos habían sonreído durante todo el proceso. Sonreído, posado para fotos y les habían dicho a todos lo trabajadora que era. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, pero el sol se puso y las sombras se extendieron por la cocina. El olor de la casa, aire rancio y molido de café quemado, me revolvió el estómago. Arriba, podía oír la ducha corriendo y a mi padre maldiciendo por la presión del agua. La voz de mi madre flotaba a través de los conductos de ventilación, aguda y risueña, hablando con alguien por el altavoz sobre una fabulosa nueva oferta de cruceros por el Mediterráneo. Ya estaban planeando su próxima escapada. Algo dentro de mí se endureció. No lloré. No grité. Simplemente doblé la carta cuidadosamente, la volví a meter en el sobre y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. Mis movimientos se sentían lentos, deliberados, como si estuviera bajo el agua. Había terminado de fingir. Cogí las llaves del coche del gancho junto a la puerta. El destartalado Honda Civic vibró cuando lo encendí, pero me llevó a donde necesitaba ir. Conduje directamente a Banner Elk, un tranquilo pueblo de montaña a unas 2 horas al norte, escondido del bullicio de Ashby. Era tarde cuando entré en el largo camino de tierra de la cabaña del abuelo, pero no me importó. El lugar se veía exactamente igual. Un poco más desgastado por la intemperie, tal vez. La pintura del porche se había desprendido y las persianas colgaban torcidas, pero para mí era hermoso. Un pequeño refugio de madera rodeado de imponentes pinos. Encontré la llave de repuesto exactamente donde el abuelo siempre la había guardado, debajo de la piedra suelta junto a los escalones. Cuando abrí la puerta, el olor me golpeó primero. Cedro y libros viejos. Hogar. Encendí las luces una por una. El polvo bailaba en los rayos como pequeños fantasmas. Todavía había fotos mías y del abuelo en la repisa de la chimenea, amarillentas por el tiempo pero intactas. Su brazo alrededor de mí el verano que cumplí 10 años. Un viaje de pesca cuando tenía 12. La mañana de Navidad. Los dos llevábamos ridículos suéteres a juego. Me deslicé en el sofá y dejé escapar un largo suspiro tembloroso. Por primera vez en años me sentí segura.
No feliz, no esperanzada todavía, pero segura. Y sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Pasé los siguientes 3 días limpiando, fregando las ventanas, quitando el polvo de los muebles, llevando bolsas de basura con periódicos viejos y basura a la acera. Encontré herramientas en el cobertizo y reparé la barandilla rota del porche yo misma. Cambié las cerraduras, abrí un apartado de correos en Bannerell, llamé al pequeño banco local donde el abuelo había tenido la cuenta. Después de un papeleo y preguntas incómodas, confirmaron que los fondos seguían allí. $48.000. No era solo dinero. Era libertad. Era un salvavidas. Retiré lo suficiente para vivir durante unos meses. Solo lo suficiente. No iba a malgastarlo. Iba a construir algo. Encontré un trabajo en una librería local en una semana. Pagaba menos que el restaurante, pero no importaba. Podía respirar aquí. Podía pensar. No les dije nada a mis padres. No respondí a sus mensajes de texto, que durante un tiempo fueron solo casuales: compra leche. La factura de la luz está pendiente. No olvides cortar el césped. Como si nada hubiera cambiado. Luego el tono cambió. ¿Dónde estás? ¿Por qué no está limpia la casa? Acabamos de regresar y no estás en casa. Contesta el teléfono, Bell. No lo hice. Una semana después, aparecieron en la librería. Estaba organizando un estante cuando los vi a través del cristal. Marjorie con sus tacones altos, Philip con sus habituales pantalones caqui y camisa de golf, cruzando el estacionamiento como tornados suburbanos. Me escondí detrás de una pila de libros de autoayuda, con el corazón latiéndome con fuerza, pero ya era demasiado tarde. Entraron, me vieron y se dirigieron directamente al mostrador. ¿Dónde demonios has estado?, ladró mi padre, lo suficientemente alto como para que 2 clientes levantaran la vista sorprendidos. Marjorie se inclinó sobre el mostrador, sus uñas manicuradas marcando un ritmo furioso. ¿Crees que puedes desaparecer después de todo lo que hemos hecho por ti?, siseó. Mantuve mi voz uniforme. No soy su ama de llaves. No soy su cajero automático. Philip se burló. No seas dramática, Marjorie. La cara de Marjorie se retorció. Te dejamos vivir con nosotros gratis. Me reí. Realmente me reí. Un sonido seco y sin humor. ¿Gratis? ¿Te refieres a después de que pagué sus facturas y me dejé la piel trabajando? Palidecieron. No porque se sintieran culpables, sino porque alguien podría escuchar. Estaban perdiendo el control de la narrativa. Nos debes, espetó Marjorie finalmente. Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Metí la mano en mi bolso y saqué la copia de la carta del abuelo. La deslicé sobre el mostrador como una jugada final en una partida de póker. La mano de Marjorie tembló cuando la agarró. La leyó una vez, 2 veces. Su rostro palideció. ¿Dónde encontraste esto?, susurró. Estaba escondida debajo del aparador, dije en voz baja. Junto con un testamento que decía que el abuelo me dejó la cabaña. ¿Y el dinero? La boca de Philip se abrió y se cerró como un pez jadeando por aire. No tenías derecho, siseó Marjorie. ¿Derecho a qué?, dije. ¿A algo que era legalmente mío? ¿Algo que me dejó porque sabía qué clase de personas eran ustedes? Por primera vez en mi vida, no tuvieron nada que decir. Solo silencio. Un silencio crudo y feo que llenó toda la tienda. Finalmente Marjorie enderezó los hombros. Bien, espetó. Toma tu pequeña choza y tus centavos. Veamos hasta dónde llegas. Volverás arrastrándote. Siempre lo hacen. Sonreí. Una pequeña sonrisa triste. No me esperen. Y les di la espalda. Salieron furiosos. Sin disculpas. Sin remordimientos. Solo el orgullo herido de personas que pensaban que nunca podrían ser derrotadas en su propio juego. Durante un tiempo pensé que tal vez ese sería el final. Pensamiento iluso. Unos 3 días después de esa confrontación, empezaron a suceder cosas. Pequeñas cosas al principio.
La compañía eléctrica me llamó diciendo que había problemas para verificar mi cuenta de la cabaña. La factura del agua se cuadruplicó repentinamente. El buzón de mi nuevo apartado de correos comenzó a llenarse de avisos extraños, revistas de suscripción que nunca pedí, catálogos, ofertas de tarjetas de crédito con nombres mal escritos. Entonces una tarde la gerente de la librería, una mujer de voz suave llamada Elaine, me llevó a la trastienda. Parecía incómoda. Recibí una llamada extraña esta mañana, dijo juntando las manos sobre el escritorio. Alguien que decía ser un miembro de la familia, diciendo que tenías antecedentes de robo. Parpadeé. ¿Qué? Elaine negó con la cabeza rápidamente. No les creí, obviamente. Se negaron a dar un nombre, pero pensé que debería saberlo. Le di las gracias, pero mis manos temblaban cuando salí de la oficina. La semana siguiente mi antiguo casero de Asheville me dejó un mensaje de voz furioso. Aparentemente alguien lo había llamado haciéndose pasar por mí, tratando de cancelar el contrato de alquiler de mi antiguo lugar, aunque ya me había mudado oficialmente y había entregado las llaves. Podía reconstruirlo con bastante facilidad. Eran ellos. Ya no podían controlarme. Ya no podían culparme para que volviera. Así que ahora estaban tratando de arruinar mi vida desde la distancia. Por un momento, un pequeño y horrible momento, casi cedí. Casi regresé a Asheville, me senté en la cocina que solía fregar y traté de razonar con ellos, explicarles cuánto me habían lastimado, cuánto necesitaba que se detuvieran. Pero sabía que no podía. No puedes explicar la empatía a las personas que carecen de ella. No puedes enseñar arrepentimiento a las personas que nunca creyeron haber hecho nada malo. No me extrañaban. Extrañaban la conveniencia de tenerme. Así que reforcé todo. Establecí nuevas preguntas de seguridad en todas mis cuentas, congelé mi crédito, pagué una cámara de seguridad barata para el porche delantero de la cabaña, le dije a la librería que me dirigiera todas las llamadas extrañas personalmente. Bloqueé sus números. Los bloqueé en todas las plataformas. Me volví por primera vez en mi vida intocable. No fue fácil. Dios, no fue fácil. Algunas noches me sentaba en el columpio del porche, escuchando las ranas junto al arroyo, sintiéndome como un fantasma, como si alguien hubiera sacado todo mi interior y hubiera dejado solo la cáscara. Lloré no solo por los padres que desearía haber tenido, sino por la vida que debería haber tenido. El tiempo perdido, los años que pasé tratando de ganarme un amor que nunca iba a existir. En la librería, Elaine fue paciente conmigo. Nunca lloró, simplemente me seguía dando turnos extra cuando los quería y me decía con un guiño que yo era la única empleada que sabía cómo alfabetizar correctamente. Poco a poco, las cosas empezaron a recomponerse. Me encontré sonriendo a veces sin forzarlo. Empecé a hornear de nuevo, algo que no había hecho desde los 16 años. La cabaña olía a canela y manzanas. Daba largos paseos por el bosque, dejaba que el frío y penetrante aire de la montaña quemara el entumecimiento. Estaba viviendo en mis propios términos. En silencio. Y durante un tiempo fue suficiente. Hasta que una mañana, unos 3 meses después de la confrontación en la librería, llamaron a mi puerta. El hombre que estaba allí llevaba una chaqueta azul marino y sostenía un portapapeles. ¿Es usted Belle Caldwell?, preguntó con voz inexpresiva. Sí. Ha sido notificada, dijo y me entregó un grueso sobre manila. Antes de que pudiera preguntar nada más, se dio la vuelta y regresó a su auto. Me quedé allí en zapatillas, el frío del porche mordiéndome la piel, mirando el sobre como si pudiera explotar. Con un mal presentimiento, lo abrí. Dentro había una citación. Philip y Marjorie Caldwell me estaban demandando. Las palabras en la página se volvieron borrosas mientras las leía. Tuve que sentarme en los escalones del porche, el frío penetrándome las piernas. La demanda era absurda. Afirmaban que les había robado propiedades, a saber, la cabaña y el dinero que el abuelo me había dejado, que había falsificado documentos y retenido bienes familiares. Habría sido risible si no hubiera venido con la amenaza de citas judiciales, honorarios legales y meses de estrés. Me senté allí temblando con los papeles en mi regazo. No se trataba del dinero para ellos. Se trataba de control. Siempre lo fue. No soportaban la idea de que yo tuviera algo que ellos no podían tocar.
Que yo tuviera una vida sin ellos. Durante unas horas entré en pánico. Lloré. Grité en una almohada. Me permití sentir cada gramo del miedo porque sabía que si no lo hacía, me devoraría viva. Luego me puse a trabajar. A la mañana siguiente conduje a la ciudad y encontré una abogada, una de verdad, no una amiga de una amiga, no un anuncio barato de un poste de teléfono. Se llamaba Carmen Dix, usaba botas en su oficina y tenía una taza que decía, «Me gusta mi café negro y mis argumentos fuertes». Me senté frente a ella en la pequeña oficina, agarrando el sobre de documentos. Escuchó atentamente mientras le contaba todo, desde la carta escondida, las facturas a mi nombre, la confrontación en la librería hasta la demanda. Cuando terminé se reclinó en su silla y sonrió sombríamente. «Vas a estar bien», dijo. «No tienen un caso. En todo caso, podrías demandarlos tú a ellos». Me ayudó a presentar una respuesta. Envió notificaciones oficiales al banco y a los registros del condado para confirmar la propiedad de la cabaña y la cuenta de ahorros. Encontró el testamento original que se había presentado correctamente hace años, todavía intacto e indiscutible. Legalmente era un caso abierto y cerrado. Pero Carmen me aconsejó que no me limitara a jugar a la defensiva. «Si quieres que esto se detenga para siempre», dijo golpeando su bolígrafo contra su cuaderno, «vas a tener que pasar a la ofensiva un poco». Tragué saliva. «¿Qué significa?» «Significa», dijo, «que les mostramos que no tienes miedo. Que contraatacamos públicamente». Unas semanas después, tuvimos nuestra cita en la corte. No fue una escena dramática como en la televisión. Sin golpes de mazo, sin gritos en la sala del tribunal. Solo un pequeño juzgado del condado, un puñado de personas y un juez que parecía querer estar en cualquier otro lugar. Mis padres se sentaron al otro lado del pasillo con los rostros rígidos. Marjorie llevaba una chaqueta negra, como si fuera la viuda agraviada de una fortuna. Philip no podía mirarme a los ojos. Cuando el juez pidió las declaraciones iniciales, su abogado balbuceó un discurso desordenado y cargado de emociones sobre la traición y las obligaciones familiares. Luego Carmen se puso de pie. Tranquila, metódica, presentó el testamento original, los extractos bancarios certificados, las fotos de la carta que el abuelo había escrito, la confirmación de que la escritura de propiedad me había sido transferida hace años, y luego lanzó la bomba. Presentó pruebas de las llamadas de broma, los informes falsos a mi empleador, el intento de robo de identidad para cancelar mi contrato de alquiler. Teníamos las fechas, los registros telefónicos, incluso un mensaje de voz que mi antiguo casero había guardado sin borrar, la inconfundible voz de Philip haciéndose pasar por mí. El rostro del juez se oscureció mientras hojeaba el archivo. Cuando Carmen terminó, la habitación estaba en silencio, excepto por el suave clic del bolígrafo del juez contra el escritorio. Se aclaró la garganta. «Francamente», dijo, «me sorprende que este caso se haya presentado. Falló a mi favor de inmediato. La demanda fue desestimada con perjuicio, lo que significa que no podían intentar presentarla de nuevo». Pero no terminó ahí. Carmen había presentado una contrademanda por angustia emocional y difamación. Me había aconsejado ser conservadora, no codiciosa, pero firme. Pedimos lo suficiente para dejar las cosas claras. Lo suficiente para que lo sintieran. $25.000 para cubrir los daños, los salarios perdidos y la angustia emocional. No se trataba de hacerse rico. Se trataba de consecuencias. El juez fijó una audiencia separada para ello. Las caras de mis padres cuando se dieron cuenta de que ahora me debían dinero fueron algo que nunca olvidaré. Philip se puso rojo farfullando sobre hijos ingratos y traición familiar. Marjorie parecía que podría enfermarse allí mismo, en el piso de la sala del tribunal. Intentaron discutir. Intentaron desviar la atención. Intentaron sollozar. No importó. Las pruebas hablaban más alto que sus lágrimas de cocodrilo. El acuerdo llegó unos meses después. Un cheque silencioso y amargo del bufete de abogados. No lo cobré de inmediato. Lo dejé en la repisa de la chimenea de la cabaña durante una semana, solo para poder verlo cada vez que pasaba. Un trofeo. Prueba de que no estaba loca, de que no era débil. Cuando finalmente lo deposité, usé el dinero con cuidado. Reemplacé el techo con goteras de la cabaña.
Invertí algo. Compré un coche de segunda mano pero decente para reemplazar el Civic moribundo. Y comencé cursos universitarios en línea, a tiempo parcial al principio, luego a tiempo completo a medida que me adaptaba al nuevo ritmo de mi vida. Sin deudas. Sin nadie respirándome en la nuca. Sin manipulación. Libertad. Libertad real. Nunca volví a hablar con Marjorie ni con Philip. Enviaron algunas cartas poco entusiastas más tarde. Tonterías manipuladoras y culpabilizadoras. Pero las tiré al fuego sin leer más allá de las primeras líneas. No lo sentían. Simplemente estaban enojados por haber perdido. Estaban de luto por la pérdida de su control, no por la pérdida de su hija. Y yo no los lloré. Ya no. Había desperdiciado suficientes lágrimas en personas que solo me veían como una herramienta. Ahora, cuando me siento en el porche delantero al atardecer, con la taza de café calentándome las manos, no pienso en ellos. Pienso en el abuelo Walter. Pienso en la segunda oportunidad que me dio. Pienso en la vida que estoy construyendo, lenta, robusta y enteramente mía. Y sonrío porque por primera vez en mi vida no estoy sobreviviendo. Estoy viviendo.